Retomamos entonces nuestro simposio con el segundo bloque de presentaciones. Los invito a que tomen asiento de nuevo y doy la bienvenida a nuestras siguientes ponentes que nos acompañan de forma virtual, Ana María Ortega Pérez y Angélica González Bastidas, quienes nos acompañan desde UC Davis. Ana María Ortega Pérez es doctora en comunicación por la Universidad de Sevilla y está realizando el doctorado en lingüística hispánica en UC Davis, donde es docente y coordinadora del programa de herencia. Su trabajo combina la investigación crítica con una pedagogía práctica centrada en la representación mediática, las dinámicas de género y la accesibilidad lingüística. Angélica González Bastidas, por su parte, es abogada, lingüista y también candidata a doctora en UC Davis y se ha especializado en derechos lingüísticos y servicio comunitario. Ambas son cofundadoras del Latine CoLab en UC Davis, una iniciativa que impulsa proyectos pedagógicos y comunitarios en español. Hoy presentarán una propuesta de transformación curricular que vincula las humanidades digitales con el fortalecimiento del uso del español como herramienta de acción y cohesión comunitaria en contextos multiculturales. Y con esto doy la palabra a nuestras dos ponentes. Muchas gracias y adelante cuando quieran. Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por habernos aceptado en este simposio, que de momento está siendo maravilloso y sé que va a terminar de forma maravillosa. Como ha dicho Bruno, tanto Angélica como yo venimos del Departamento de Español y Portugués de UC Davis, de la Universidad de California en Davis. Y creo que ya vamos a saltarnos lo de quién somos porque Bruno nos ha hecho una presentación maravillosa, pero sí que vamos a hablar un poco de los fundamentos teóricos y pedagógicos que nos han estado moviendo para justificar la brecha lingüística que hemos observado en California, pero que realmente se puede aplicar a todo el estado, a todo el país. Y vamos a hablar finalmente de qué es lo que estamos haciendo nosotras y nuestros estudiantes, aliados, comunidad, etcétera, para apoyar un poco a reducir esta brecha lingüística. Bueno, quién somos sí que vamos a mencionar a Agustina Carando, que es nuestra mentora y la máxima que nos apoya en nuestras locuras, que es profesora asociada en UC Davis y directora del programa de español para hablantes de herencia en la universidad. Así que los principios teóricos y pedagógicos que nos están moviendo y veremos uno a uno brevemente cuáles son y por qué combinados creemos que nos ayuda a promover los derechos lingüísticos, sobre todo de las minorías, son Plain Language, Legal Design y Critical Language Awareness. Así que le cedo la palabra a Angie. Muchas gracias, Anita. Y buenas tardes para todos. Quería detenerme antes de empezar con estos enfoques a quedarme un poquito en el título. Y nosotros dijimos que queremos presentarles la transformación curricular y servicio comunitario en tiempos de políticas restrictivas. Entonces, hablando de políticas restrictivas, principalmente en lo corrido de este año, este programa ha tomado mucha más relevancia de la que esperábamos y efectivamente nos ha tocado hacer una transformación bastante profunda de nuestros programas. Entonces, por los temas que tocábamos en su momento, por ejemplo, un core de nuestro programa era el tema de política. Entonces, cada clase casi que terminábamos bastante frustrados de todo lo que estábamos pasando en esos momentos. Entonces decidimos hacer una pequeña transformación y basar prácticamente nuestros proyectos en servicio comunitario. Aquí ya empiezo a hablarles de esos tres enfoques, esos tres pilares que tenemos. Uno de esos es el plain language. No quiero detenerme mucho en lo que son los principios, pero podríamos resumirlo pensando en que, o lo hemos presentado como que es una
mesa de cuatro patas, en donde no solamente la parte lingüística es muy importante, sino también el diseño y principalmente el sentido de pertenencia. ¿Cómo hacemos que nuestra audiencia se sienta incluida? Y por eso decimos que para nosotros, en este enfoque, el plain language, el lenguaje claro, es empatía y que está netamente centrada en el usuario o en los lectores. Entonces, eso simplemente una comunicación escrita en plain language es como la definición más amplia, es aquella que podemos entender desde la primera vez que lo leemos, encontrar la información que necesitamos y usarla. A los estudiantes les decimos cómo sabemos que podemos usarla cuando se la podemos explicar a otra persona. Seguimos, Anita, por favor. También nos hemos apoyado mucho en legal design o design thinking. ¿Y por qué? Porque justamente decimos que una parte fundamental es el diseño, cómo se ve, qué tan atractivo es ese documento y justamente porque queremos desvirtuar el principio de complejidad. El principio de complejidad específicamente en temas legales, financieros o más técnicos nos hacen pensar que va a ser difícil de entender incluso antes de acercarnos al documento. Puede estar unos términos y condiciones redactados de manera muy clara, pero si lo tenemos en Arial 8, entonces sencillamente no vamos a querer ni siquiera saber cuál es el contenido. Por eso nos apoyamos en elementos visuales y en esta teoría magnífica de Margaret Higan, que fue la primera que empezó a hablar de este tema de legal design, y dejamos específicamente esta frase que si quieren la pueden leer, y es precisamente lo que pasa a nivel legal, ¿no? Y es el prestigio, como que entre más rimbombante y entre más palabras sofisticadas utilice, entonces me voy a ver como un mejor abogado, mejor profesional y todo lo que ya conocemos asociado al prestigio. Sigamos. Ujú. Sí, no sé por qué no aparece el nombre de la autora, debería estar, pero se ha Sí. borrado. Es, bueno, aquí les traemos un ejemplo de esos que nos hacen pensar que el principio de complejidad es una realidad y, por ejemplo, en los términos y condiciones de una tarjeta de crédito, la más básica que ofrece Wells Fargo, quisimos hacer estos ejercicios con nuestros estudiantes. Cada uno elige un banco y se enfrenta a los términos y condiciones o a contratos, documentos legales o financieros. Y empezamos a decir, a ver, esto sí aplica a los principios de el lenguaje claro, sí, no, ¿por qué? Y llegamos a un punto muy importante y es que el plain language nos dice que la información más relevante deberíamos ponerla en primera línea. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que quisiéramos saber cuando tenemos una tarjeta de crédito es los intereses, cuánto me va a costar tener este servicio. Al buscarlo, esto es lo que encontramos. ¿Cómo calculamos sus tasas APR variables? Imagínense que antes de definir qué es una APR, hay 41 menciones a APR sin definirla. Luego, cuando nos explica en el título, nos dice cómo calculamos, seguramente es porque vamos a entenderlo al leer el cuerpo. Pero si ustedes lo leen, por favor, dice una tasa APR variable es una tasa de interés que varía con el mercado conforme a la tasa preferencial de Estados Unidos. ¿Cuál es esa tasa preferencial? Para calcular su tasa APR variable para cada periodo de facturación, usamos la tasa preferencial de Estados Unidos y agregamos un margen. ¿Cuál margen? Entonces, frente a esto, si ustedes saben, después de leerla una sola vez, cómo usar esta información, es decir, se lo pueden explicar a su compañero de al lado, sería plain language. De otra manera, no sería. Miremos algunas entidades financieras que están invirtiendo en plain language o en legal design, tienen sus laboratorios o por lo menos una persona que se encarga de hacer una pequeña revisión de los documentos que salen para sus customers, clientes. Y entonces este es un ejemplo en donde una tarjeta de crédito muestra cuáles son esas tasas, pone ejemplos. No tenemos mucho contexto, así que seguramente no va a ser tan fácil de entenderlo a la primera,
Pero si estuviéramos en el banco solicitando esta tarjeta de crédito y viendo unos términos y condiciones, seguramente este va a ser un ejemplo más atractivo o más claro para nuestra audiencia o para nosotros como clientes, ¿no? Sigamos. Bueno, pues hemos hablado de dos de los pilares y nos vamos a apoyar en el tercero, que es Critical Language Awareness, CLA, que no sé si habéis escuchado alguna vez. Yo creo que sí, porque está poniéndose muy en boga en las clases en las clases, sobre todo en las clases de lengua de herencia. Entonces, el CLA es un enfoque teórico, pero también pedagógico, que lo que busca es demostrar cómo hay una relación desigual, discriminatoria, entre ciertas variedades del lenguaje y el poder. Por lo tanto, no es lo mismo hablar un español de España, ¿verdad? Que está considerado, oh, el que más, versus un dialecto de una lengua indígena en México, ¿verdad? Por desgracia, está esa relación desigual, discriminatoria. Entonces, el CLA lo que busca es no solo cuestionar estas jerarquías y estas ideologías que promueven el lenguaje, sino también empoderar a los hablantes, a los estudiantes, para que luchen contra esta subordinación y también promover la justicia sociolingüística en sus vidas, en la de sus familias y sus comunidades. Entonces, decíamos que en la educación de lenguas de herencia se está utilizando muchísimo ahora el CLA como un enfoque no solo teórico, sino también pedagógico, que se está llevando realmente a la práctica en clase, porque las lenguas de herencia suelen estar estigmatizadas, por ejemplo, el español en los Estados Unidos suele ser una lengua estigmatizada, pero si lo utilizamos este enfoque, podemos promover el valor de la identidad lingüística, fomentamos el pensamiento crítico y también la acción, que los estudiantes sean agentes de cambio para todos aquellos que están minoritizados. Entonces, ¿por qué hemos decidido que esos tres enfoques combinan muy bien? Pues porque creemos que son tres enfoques que por su lado, pero sobre todo juntos, logran la justicia social, promueven los derechos lingüísticos y también el empoderamiento lingüístico. Y aquí tenéis algunas de las entidades, universidades, redes de medios de comunicación, organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, que nos están promoviendo, que nos están ayudando, que son nuestros aliados, en lo que vamos a contar a continuación, que es el colaboratorio. Y bueno, para tocar el último tema que propusimos, que es el tema de las políticas restrictivas, hemos nosotros tratado de que nuestros estudiantes puedan conocer cuáles son esas garantías constitucionales, esos derechos lingüísticos y las normas que nos amparan de alguna manera. Aquí pueden ver algunas cifras que son que hacen parte de cuántas normas en los tres poderes se han emitido en plain language y aparentemente son muchas más, y cuál es esa población de California, que es donde nosotros nos enfocamos. Sabemos que el 44% de la población en California habla un idioma diferente al inglés en casa y que más o menos casi el 30% habla español en casa. Lamentablemente, estas adaptaciones al español no suelen mantener la claridad, la integridad y los principios del plain language que deberían, como sus originales en inglés. Y aquí es algo importante. Ayer Paula Salermo alcanzó a mencionar también algo sobre esto, y es que específicamente en California el Código de Gobierno nos dice que la Ley de Servicios Bilingües debe proporcionar, cuando la audiencia es igual o mayor al 5%, los servicios en su idioma. Y si vemos la regla o el tope es el 5%. Y si vemos la población de California, que el 30% habla español en casa, casi que estos servicios deberían en automático salir en español también, pero es algo que no lo vemos y que la gente tampoco lo requiere, lo solicita porque lastimosamente no conocemos cuáles son esos derechos, y es lo que promovemos desde el colaboratorio. Sigamos, Anita. Entonces creamos el Latin Collab, que es un blog al que ustedes van a tener acceso, donde está toda esta información más ampliada y ejemplos de lo que hacemos. Si quieres continuar, Ana. Sí.
Bueno, entonces, como decía Angie, Latin Ecolab nació en otoño de 2024 en una clase de español para hablantes de herencia, en concreto en el 33, que es el tercer curso de la serie. Y nació como un piloto para probar a ver si funcionaba, si no, nuestros estudiantes cómo respondían. Y desde entonces, la verdad es que hemos tenido mucho apoyo, no solo por parte de los estudiantes, que es maravilloso, sino también, como decíamos, otras universidades nos están apoyando. Univisión, Telemundo está mostrando también su activismo con nosotros. Otros expertos, etcétera. Entonces, los pilares principales en los que se basa este colaboratorio y en el que estamos pasando también nuestro blog es en Adoptadog, or Spanish or Voice, and proyectos de impacto social. Entonces empezamos haciendo el blog en Blogger, porque queríamos que fuera una herramienta sin coste para nuestros estudiantes, porque ya sabemos cuánto pagan por su educación en este país, pero lamentablemente lo barato o lo gratis se paga y no es una buena herramienta para lo que nosotros buscábamos, no ofrece la multimodalidad que nosotros necesitábamos, la interacción por parte de nuestros estudiantes para que ellos mismos sean también quienes publiquen su propio contenido y vean su reconocimiento en la web. Entonces estamos utilizando Padlet, que ha resultado que por ahora nos está funcionando muy bien. Así que si queréis, vamos a un momento a enseñaros el blog. No nos vamos a detener mucho porque queremos respetar el tiempo de los demás. Pero básicamente en Adoptadog nuestros estudiantes cogen algún informe, algún formulario, algún lo que sea de la universidad, por ejemplo, FAFSA, ¿no? Que es el de Financial Aid, que no hay quien lo entienda, y lo transforman apoyándose en los principios de Plain Language, Legal Design y Critical Language Awareness, ¿no? Entonces, por ejemplo, si abrimos por ejemplo, el de UC Ship, que es el seguro médico, el Student Health Insurance Plan. Nuestros estudiantes hicieron este folleto tan precioso en el que, apoyándose en un lenguaje claro, un lenguaje donde está lo importante al principio y no escondido, ¿verdad? Con un diseño muy bonito y muy atractivo para que todo el mundo lo entienda, promueven los derechos lingüísticos de la información que quieren contar. Añado solamente algo y es que cuando ellos adoptan un documento, están pensando en qué tan útil es ese documento y además cómo pueden también sus padres conocer información que muchas veces si simplemente ellos se lo dicen o no les creen o necesitan como algo escrito, ¿no? Entonces por eso ellos tomaron como algunos documentos que también serían muy importantes para sus padres poderlos conocer de primera mano. Entre esos, por ejemplo, los de estudiar en el extranjero, porque a pesar de que UC Davis tiene una población gigantesca latina, son los que menos participación tienen en estudios en el extranjero. Entonces, una de las actividades que ellos hicieron fue tomar toda esa información para que sus padres pudieran tener acceso y saber que pues que no les va a pasar nada, cómo está el programa asegurado, bueno, en fin, y como derribar todos esos miedos y riesgos que estaban concebidos en sus padres por falta de información, ¿no? Entonces, como es una de las premisas para adoptar esos documentos y volverlos bilingües. Ok, perfecto. Luego, por ejemplo, tenemos otro que está funcionando muy bien y que los estudiantes se han comprometido muchísimo, y es a escribir y diseñar cuentos o bilingües en español o en Spanglish, porque sabemos que hay muchas veces que es difícil encontrar temas que importen a las comunidades latinas en Estados Unidos, sobre todo a los niños. Entonces hicieron maravillas como esta. No sé si podremos ver rápidamente. ¿No? Nuestros estudiantes adaptaron uno de los tres temas que se veía en español 33, lo hicieron para niños y lo diseñaron de unas formas preciosas. Y lo bonito de esto es que no solo se ha quedado en nuestro blog y en nuestro colaboratorio, sino que estamos promoviendo todos los cuentos en asociaciones sin ánimo de lucro, en asociaciones locales que trabajan con familias latinas y con niños específicamente. Desde Bakers en adelante. Exacto. Y luego también tenemos este.
No sé cómo vamos de tiempo, Angie, tú que estás controlando. 18 minutos, creo que ya tenemos que Pues ya. terminar, pero aquí algo súper rápido y es simplemente que esta partecita donde la ven que está muy ChatGPT es porque nosotros tenemos el programa basado en escritura. Entonces ellos tienen que hacer varios ensayos, un outline, un borrador, una revisión con pares, tenemos un programa de tutores y es como lo que nos hace diferente nuestro programa. Pero ahora con la entrada con tanta fuerza de la inteligencia artificial, necesitábamos también tener proyectos donde ellos puedan utilizar libremente, poner sobre la mesa el tema de ChatGPT, todas estas ayudas, y ahí ellos son súper libres de poder utilizar la herramienta que quieran, igual que en los cuentos con el diseño, pero que la parte de escritura creativa, ahí sí está limitado el uso de estas ayudas, ¿no? Ujú. Y esto lo hicieron como para ayudarles a las entidades sin ánimo de lucro locales, como las galerías, International House, a que puedan tener piezas publicitarias y venderlo en el Farmers Market, como stickers y cositas de estas para que también puedan promover a ser sostenibles. Ujú, y recaudar fondos. Perfecto. Bueno, pues en la presentación tenéis solo los pantallazos al blog, por si no nos funcionaba. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a vosotras. A ver si puedo salir ahora de la pantalla. Ahí está. Así. Quedamos Estupendo. atentas a sus preguntas. Muchísimas gracias, Ana y Angélica. Continuamos con las presentaciones de este panel y las preguntas las haremos, como siempre, al final del bloque. Gracias. Bien. A continuación, pues sí, invito a Gerardo Cruz en este ordenador. Compartimos la pantalla. Bien, para la segunda contribución de este bloque, pues nos honra contar con Gerardo Cruz Gruner, ¿es así la entonación? Profesor de Estudios Hispánicos en Boston College. Gerardo es además doctor en Lengua y Literatura Hispánica por Boston University y en Estudios Culturales por la Universidad de Santiago de Compostela, y su labor académica abarca la literatura, el cine y las artes latinoamericanas, latinex e hispanas. Es autor de varias monografías y obras de ficción y en esta ocasión abordará cómo herramientas como ChatGPT transforman las formas de creación, recepción y enseñanza de la literatura hispánica. Y bueno, explora sus usos didácticos y artísticos desde una perspectiva crítica y desde un enfoque pedagógico, ¿verdad? Pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Bruno. Y gracias a todas y a todos por permitirme estar aquí hoy presentando esto que de alguna forma es una experiencia en el aula, es una experiencia creando un curso y tiene que ver con cómo enseñamos la lengua, la cultura y la literatura en las aulas en el siglo XXI, en un entorno de inteligencia artificial, de computadoras en los salones, etcétera. Y por supuesto, pues, mi discusión parte del texto cervantino El Quijote. Es un curso sobre el Quijote que se expande más allá del Quijote, por supuesto. Y bien, entonces este curso parte también de las ideas de pensar la originalidad, su valor, que es una idea moderna, la idea de autor, y cómo estas obras, las obras de la modernidad, se fundaron en estas ideas de la originalidad, de la autoría, de la autoridad. Y durante el siglo XIX, nos dice Walter Benjamin, la reproductibilidad técnica hizo que las obras dejaran de tener una aura al reproducirse industrialmente. Y después en el siglo XX, Marcel Duchamp nos ha recordado que las obras artísticas pueden ser prácticamente cualquier cosa a la que se le imponga una firma de un artista. Y finalmente, en el siglo XXI, en estos 3 siglos tenemos este recorrido. En el siglo XXI podemos ver entonces cómo hay una posibilidad de adoptar y de utilizar prácticamente cualquier discurso visual, sonoro, textual, que sea parte de nuestra humanidad a partir del uso de la inteligencia artificial. Esto supone posibilidades, pero también es una hiperexplotación del corpus de la humanidad y tenemos que saber cómo dialogar con esta situación.
Mi curso y esta discusión comienza con la obra emblemática de Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y al respecto quería recordar que Derrida nos ha recordado que cada texto es una máquina con múltiples cabezas de lectura para otros textos. Y me parece que alguien que comprendió perfectamente esta situación fue el mismo Cervantes. Comprendió que su obra se estaba componiendo a través de esta estructura de crear una máquina de lectura de otros textos. En particular, El Quijote es la puesta en marcha de una apropiación de otra serie de obras que conocemos más o menos bien o no conocemos, que podemos apreciar o no apreciar. Es decir, El Quijote es una obra que reestructura o se reformula a través de la idea de apropiarse de otras obras artísticas, como ahora hace ChatGPT, pero de una forma creativa y original. Y lo que nos presenta El Quijote es una antinovela construida a partir de las novelas de caballería y de las novelas pastoriles. Podemos distinguir la presencia de Amadís de Gaula o de Triangle Blanche, por ejemplo, o del Cid, y cómo estos textos están presentes dentro del Quijote. Es decir, hay una red, dentro del Quijote hay una red de elementos que parece que poseen una cierta direccionalidad, desde el pasado hacia el futuro. Sin embargo, creo que no hay tal relación de lo previo hacia lo futuro, sino hay una relación de interconexión que tiene que ver más con una idea de rizoma. Es decir, con estas ideas de lo que puede ser conectado a través de múltiples canales, donde no podemos saber dónde está el origen y dónde está el final de lo que estamos presenciando. Por otra parte, nos ha recordado Landau, este teórico de la literatura y de las tecnologías, que los textos normales poseen más o menos esta estructura lineal, pero los hipertextos se conectan a través de una red rizomática como la que presentaba hace un momento. Entonces, podemos pensar que Cervantes está proponiendo la estructura de una red rizomática en su Quijote, pero es una red rizomática que no se termina en el Quijote, sino que pide conectar con nuevas formas artísticas. Y entre esas formas artísticas podemos ver los usos y adaptaciones y apropiaciones del Quijote en contextos posteriores. Prácticamente el Quijote ha sido reescrito, reformulado, reinterpretado a través de todos los medios posibles, y uno de los más interesantes podría ser la continuación de Avellaneda en la segunda parte de Apócrifa del Quijote, donde hay un cambio de ideología principalmente, más que de trama, y con Unamuno en la vida de Quijote y Sancho, donde también hay una reescritura, pero también tiene que ver con una idea de reestructurar y explicar el Quijote desde una posición ideológica distinta a la que fue creada. Sin embargo, una de las formas más interesantes para mí de reescribir el Quijote es quizá sin reescribir el Quijote. Y es lo que hace el personaje, es lo que hace Borges, aludiendo una presunta reescritura de Pierre Menard, un autor ficcional que reescribe el Quijote letra por letra, palabra por palabra. Es decir, es una reescritura verbatim. Lo que propone entonces Derrida es que la pura repetición de las cosas, la pura repetición de los textos, aunque no cambie ni una cosa, contiene una potencia ilimitada de perversión y de subversión. Una copia no es una copia, sino es otro texto que modifica los textos anteriores y los textos posteriores. Y esto da una nueva dimensión a las redes rizomáticas de las que estaba hablando hace un momento. Bien, y es a partir de ahí que los teóricos de la literatura comparada, Darío Villanueva, César Domínguez y Saussy, han propuesto que en este texto que hay una relación de no correspondencia de anterioridad con lo posterior, sino que hay un entramado que no responde a los términos de pasado y futuro, de obra primaria, secundaria, de autoría y autoridad. Y desde esta perspectiva ellos proponen observar lo que Borges enseñó a Cervantes. Y esto tiene que ver con el uso de los textos anteriores. Y es de esta forma en la que en la reescritura de Pierre Menard, autor del Quijote, se presenta una nueva vez esta obra. Y nos dice el texto, compara dos citas textuales, dos o tres líneas, el narrador de Borges, que son exactamente idénticas. Y nos propone el narrador de Borges que la repetición no es repetición porque hay un cambio de lenguaje en cuanto las personas están
reformulando la misma oración. Bien, y tal vez una de las obras que más representan esta posibilidad de crear una, una obra, un texto que sea una máquina de lectura de otros textos, quizá es el texto de Jorge Luis Borges, El Aleph. En El Aleph nos dice la narración, el texto, el Aleph es un objeto que no ha sido descrito del todo, pero es un objeto que permite leer o ver las cosas que están fuera que están en todos los lugares y al mismo tiempo. Es todos los lugares, es todos los textos, es todas las historias. Y entonces hemos visto que hay un recorrido de cómo los textos pueden ser textos que permiten leer otros textos pasados, presentes y futuros, y cómo no hay una reciprocidad, no hay una relación de anterioridad o de secuencia, sino de rizoma, siguiendo los términos de Deleuze y de Guattari. Bien, y esto ha sido muy bien interpretado por autores hispanoamericanos, pero de la península ibérica, pero también autores del mundo hispano en Latinoamérica, como Pablo Cacharyan, en El Aleph engordado. En El Aleph engordado, lo que hace Pablo Cacharyan es la expansión o el engordamiento del Quijote a través de la edición de palabras, adjetivos, pero también de otros medios, por ejemplo, imágenes, a un texto que era puramente textual. Y por supuesto, la pura repetición cambiaba el texto anterior, pero esto significa una alteración mucho más evidente. Y llegando a la era de los algoritmos, este mismo cuestionamiento ha provocado que autores como Milton Laufer, este autor argentino, nos proponga que es posible crear a través de algoritmos otras formas de reescribir los textos. En este caso, la reescritura corresponde al texto, el Aleph de Borges, con el Aleph a dieta, que está en la parte de arriba, el Aleph a dieta, que es dedicado a Pablo Cacharyan, y el Aleph autocorregido. En un caso, un texto se está desdibujando ante nosotros en la pantalla. Somos partícipes de cómo se deconstruye, cómo se elimina a sí mismo el texto a través del algoritmo que activa la modificación del texto. En el siguiente caso, en el Aleph autocorregido, hay una versión automática y una que se puede pausar y una forma manual, y nosotros decidimos qué queremos corregir. Y nuestras correcciones modifican el texto que estamos presenciando y que estamos leyendo. Entonces estamos modificando el texto de Borges como Cervantes modificó el texto de la literatura de caballería, y como Pablo Cacharyan modificó asimismo el texto de Jorge Luis Borges. Estas reescrituras no se terminan ahí, tienen que ver también con un regreso hacia la península ibérica y con la experimentación de los textos. Y en el caso de Jorge Luis Borges, hay otra reescritura del texto de El Hacedor de Borges por parte de Agustín Fernández Mayo, que reescribe el texto y hace un remake. Y entonces estamos jugando con la idea de qué es posible hacer con los textos anteriores y cómo nos podemos relacionar en este momento de creación de textos multimediales, intermediales, transmediales e hipermediales. Y lo que nos presenta entonces Agustín Fernández Mayo es la posibilidad de reescribir un texto anterior como El Hacedor de Borges y hacer un remake adaptando y adoptando nuevos medios en el texto literario. Hay otras formas más vinculadas a la idea del algoritmo y la configuración de los textos a través de procesadores de texto, y podemos encontrar entre ellos este trabajo que han hecho en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una inteligencia artificial llamada NeuroCervantes, la cual ha sido alimentada con el texto de Cervantes, con otras copias, con otras versiones del texto de Cervantes, apócrifas, continuaciones, etc. Y se le ha pedido entonces al NeuroCervantes que reescriba el Quijote. Los resultados son más o menos buenos, tienen un uso del español más o menos sofisticado, incluyendo algunas características del español que pueden ser
problemáticas para los aprendices del español como lengua extranjera y que la inteligencia artificial logra hacerlo con buena soltura. Sin embargo, hay una dificultad en tanto a la trama o el contenido o incluso, como decíamos, al nivel ideológico de la obra, que no es posible procesar por esta inteligencia artificial. Otra persona que ha intentado, que nos ha presentado esta idea de reescribir el Quijote es la escritora argentina española Belén Gache, que ha propuesto la idea de escribir tu propio Quijote. Entonces, como internautas, como usuarios de la red, podemos tener esta oportunidad y en la primera pantalla nos presenta qué es el Quijote, cómo son sus autores, sus narradores, cómo hay una compleja situación con de dónde se origina el texto cervantino dentro de la novela y nos dice, bueno, ahora es tu turno, hay un botón de ingresar y llegamos a la siguiente pantalla donde es posible reescribir el Quijote. Lo que sucede en este caso es que a pesar de nuestra voluntad de reescribir el Quijote con otras palabras, el algoritmo incide en la obligación de reescribir el Quijote letra por letra como está escrito en el texto cervantino. Es decir, estamos siendo otra vez unos Pierre Menard que no podemos salir de la imposibilidad de reescribir el Quijote. Pero aunque lo volvamos a hacer otra vez como lo hizo Cervantes, estamos creando un nuevo texto, como decía Jacques Derrida. Belén Gache también ha ido por otras vías con otros autores y, por ejemplo, ha hecho este trabajo en el cual ha alimentado una inteligencia artificial hace 10 años atrás de la explosión del boom de ChatGPT y todas estas generadores de textos por algoritmos. 10 años antes ha creado un algoritmo alimentado por el romancero gitano y poeta de Nueva York y le ha pedido que reescriba los poemas de Federico García Lorca, creando un nuevo poemario que se llama After Lorca. La idea es que hay una colaboración, no solamente de la inteligencia artificial, sino también incorporando la creatividad de Belén Gache, que ha avanzado mucho en el trabajo con este tipo de tecnologías. En el curso, en el salón de clase, entonces, es interesante ver cómo los estudiantes pueden considerar lo que está pasando con estos textos. Para poder entender lo que está pasando con los poemas de After Lorca, tenemos que leer primero a Lorca y poder comprender qué es lo que ha hecho la inteligencia artificial y qué es lo que ha hecho también a Belén Gache en adición a la inteligencia artificial. Es por eso que considero que eh, la reflexión, el uso de estos algoritmos, de estas inteligencias artificiales, no solamente son un simple uso de la tecnología o no solo somos espectadores, sino que nos interpelan a entender lo que está sucediendo. El último caso que quiero presentar es, en la Internet hay una serie de generadores de texto o chat bots y en particular hay varias páginas de creación de personajes. Una de estas es Character AI y entre ellas yo he seleccionado Don Quijote, que esta vez es creado por The Artist. Hay varios Don Quijotes en esta plataforma y hay, no sé, hay varios Dráculas, etc. Y yo he elegido este para que todos mis estudiantes y estudiantas puedan tener más o menos, enfrentarse a la misma situación. Y en estos 3 ejemplos tengo un estudiante proveniente de la cultura asiática, un estudiante ibérica, es decir, europea, y un estudiante americano. Y es interesante también ver la relación con este personaje con el que están conversando. Y las alumnas hacen una serie de conversaciones, dirigen su conversación por donde creen conveniente o les resulta interesante, y finalmente me escriben a mí unos pequeños reportes de sus conversaciones. Esta es la introducción de su reporte de su conversación. Entonces vemos que hay una relación de inmersión en el texto cervantino o aparente inmersión en el texto cervantino de otra forma, cuando podemos discutir con este Don Quijote que para este momento en el semestre conocemos perfectamente cómo habla, cómo se construye, cómo es la heteroglosia que existe dentro del Quijote, etcétera, el lenguaje del texto cervantino. Y tenemos otras personas que incluso descubren
aspectos que son muy particulares del texto, ¿no? Interpretan esto de una forma precisa. Por ejemplo, Aína considera que este Don Quijote es un nacionalista, ¿no? Hay una lectura de una perspectiva ideológica dentro de la inteligencia artificial creada a partir del Quijote. Y Aína continúa con su conversación. Y Jimena simplemente ha sido puesta en una situación personal de romanticismo y de amor, de amor romántico en la que ella se sitúa y discute con el Quijote. Y finalmente tenemos a Iris que presenta una discusión en la cual eh, conoce el texto cervantino de tal forma que pone en aprietos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se siente derrotada por su, por su interlocutor, que en este caso es Iris. Bien, entonces considero que estas tecnologías nos permiten entender de otra forma los textos que estamos observando, que estamos leyendo, y que no solamente se trata de poner a prueba la inteligencia artificial, sino que lo que estamos poniendo a prueba en el salón de clases, nuestro propio conocimiento al creer que ponemos a prueba la habilidad en la inteligencia artificial o la configuración de la inteligencia artificial. Pero también ponemos en juego nuestra proximidad con el texto, nuestra inmersión en estos textos, y lo que sería entonces interesante es ir en esta misma dirección, tal vez en otros cursos, en otros sentidos, y no solo ir con Lorca, no solamente ir con Don Quijote, sino acudir a todo el repertorio de la cultura hispánica que tenemos, como es un Don Juan, ver cómo hablamos o discutimos con un Don Juan, como mujeres, como hombres, como ciudadanos contemporáneos, o ver que hay, si creamos una Alejandra Pizarnik, por ejemplo, y cómo es ese personaje Alejandra Pizarnik, cómo hablaría desde nuestra perspectiva esta Alejandra Pizarnik. Entonces considero que la obra cervantina, Don Quijote, ha sido el punto de partida para el entendimiento de nociones como la originalidad, la autoría, la autoridad, la reescritura, lo autógrafo, lo alógrafo, lo apócrifo, entre otras cuestiones histórico-críticas. La vinculación con estos ecos de la apocrítica cervantina en el mundo latinoamericano, en particular con la obra de Borges y sus sucesores como Cacharllán en Latinoamérica o Fernández Mayo en España, han permitido visualizar estos trasvases de la literatura puesta en crisis, de la creación de antinovelas, antiliteraturas y así renovar la tradición hispana. Más aún, el empleo de las nuevas tecnologías ha permitido observar los usos de la literatura electrónica como forma de poner en crisis qué se hace y cómo se hace la literatura en el nuevo milenio. Las obras reescriben verbatim y modifican la obra anterior, las ponen a dieta, las corrigen, las plagian, sitúan al lector usuario en esta red de apropiación, reescritura y de escritura no creativa, con el término de Goldsmith, evidenciando que en estos términos Cervantes ha abierto una puerta a la escritura no creativa que a su vez es la muestra de la obra más sofisticada de escritura creativa en lengua hispana. Por último, el empleo de estas categorías y de las nuevas tecnologías como los lectores usuarios, pero también como los interactores en una charla con un chatbot, han mostrado que el lector, el alumno en este caso, puede tener otro uso de la inteligencia artificial para expandir su experiencia de lectura del clásico cervantino, para reconocer aquello que Cervantes y sus sucesores han creado. Y el generador de texto aún no puede rivalizar. Así, los ecos ibéricos transatlánticos van de lo análogo a lo digital, de la originalidad creativa a la no creatividad, al plagio al autor como ente creador sagrado, pero también al reescritor y al lector en su actividad lectora y creativa. Las nuevas tecnologías no cancelan la obra cervantina ni la borgiana, sino que continúan en un diálogo añejo y muy creativo y original en el que Cacharllán, Fernández Mayo y Gache se han vinculado, pero en el cual también los lectores contemporáneos, nosotras y nosotros, nos volvemos activos creadores. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo, por su presentación. Continuamos entonces con la última presentación de este bloque. Para cerrar, contamos con la presencia de Erika Erdely Ruiz, que nos visita desde la UNAM Chicago en el marco de este simposio que organizamos con
la colaboración de nuestros amigos de la UNAM Boston. Y Erika Erdely es doctora en lingüística por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, con más de 2 décadas ya de experiencia en la enseñanza de español como lengua extranjera. Ha coordinado programas internacionales y es autora de diversos materiales didácticos ampliamente utilizados. En esta intervención compartirá con nosotros la experiencia del proyecto Voces del Español, una serie de 100 podcasts que documenta la diversidad lingüística y cultural de los hispanohablantes en Chicago, con énfasis en la enseñanza del español y en la construcción identitaria en contextos migratorios. Con esto le cedo la palabra con mucho gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ya se me escucha? Esperemos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis colegas de UNAM Boston, Javier, Héctor. Muchas gracias a los organizadores de este simposio, Javier, Bruno. Es una gran oportunidad de estar aquí y charlar con todos ustedes. Es difícil después de que nos echan a andar con el Quijote regresar a otros temas, pero me voy a conectar más con la presentación previa que se hizo, porque un poco este programa va dirigido a hablantes de herencia. Entonces voy a presentar aquí. Y vamos a ver qué pasa. Bienvenidos a Voces del Español. Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bueno, ya escucharon el lema del programa y voy a dejar aquí andando la presentación nada más para que vayan viendo algunas imágenes de cómo se ve el programa. Ese es el estudio desde donde se grabó y nada más me quiero asegurar de que sí cambie. Toda la tecnología, ¿no? Muy bien. Bueno, uno de los principales obstáculos que enfrenta la preservación de la lengua española por parte de las familias de origen latino, latinoamericano y las siguientes generaciones en este país es la autopercepción negativa que tienen de su propio uso de la lengua. Muchas personas, las que ya nacieron aquí o las que llevan muchísimos años viviendo aquí, sienten que su español de alguna manera se ha contaminado, que ha perdido algo y que recuperarlo es una tarea inalcanzable. Muchos estudiantes en los cursos de español en high school o en las licenciaturas, a veces abandonan los cursos porque se sienten sujetos de críticas severas a veces por parte de sus profesores, que les dicen que su español no es académicamente aceptable. Pero no solamente las instituciones, también sus propias familias alimentan esta percepción de que su español no es bueno, que es mejor, digamos, moverse en inglés. No ayuda que en el mejor de los casos van a México cada año a visitar a sus familias y sus familias tampoco los reconocen como hablantes del español legítimos. Entonces, la crítica viene de los dos lados y se quedan atrapados en pues en Estados Unidos
no soy, o sea, a mí me dicen en Estados Unidos que yo soy mexicano, aunque yo ya haya nacido aquí, o sea, hijo o nieto, pero voy a México y a mí me dicen, no, no eres mexicano, entonces ni son estadounidenses ni son mexicanos y la lengua está allí intercalada. Bueno, eh, por supuesto que algunas universidades poco a poco y instituciones de todo tipo educativas se han puesto a trabajar en hacer programas dirigidos a este tipo de hablantes. Es el caso, por ejemplo, de la profesora María Luisa Parra, de aquí de Harvard, y han atendido esta circunstancia, han empezado a atender esta circunstancia, dándole a los estudiantes herramientas para comprender su contexto, su historia lingüística y la de sus familias, de manera que ellos estén preparados y dispuestos para afirmar su español por un lado y por otro, enriquecerlo con vocabulario, con estructuras propias del español académico. Lógicamente, todos queremos mejorar nuestro español. Un hablante de herencia quiere mejorar su español, un estudiante de español como segunda lengua quiere mejorar su español, pero la diferencia es cómo lo hacen. El estudiante de L2 no lo hace con vergüenza. Y en el caso del estudiante de hablante de herencia, pues sí, hay un componente allí. Hay debates muy acalorados respecto de cómo se debe de hablar y de qué se debe de enseñar y cómo. Una cosa tan sencilla como el uso del vos, que se utiliza en prácticamente toda América Latina, pero en los libros de texto pues no enseñamos el vos. O enseñamos el vosotros, pero el vosotros, pues digo, la gran mayoría todos lo sabemos de los estudiantes de los latinos que viven en los Estados Unidos, pues son de origen latinoamericano. Y pues con frecuencia sus profesores les dicen, bueno, pero aquí se habla de vosotros porque ese es el buen español. Entonces, hay debates muy acalorados entre los lingüistas, los especialistas, pero también hay creencias sociales y, bueno, ahí están. Y creo que es evidente que hay una carencia en la formación de docentes de español respecto de esta realidad. Y también hay una carencia en la sociedad de comprender los fenómenos y de comprender cómo funciona la lengua. Pues los lingüistas sabemos cómo funciona la lengua, pero la mayoría de la gente siente que cuando habla una lengua tiene derecho de imponer sus ideologías lingüísticas porque son las que, pues así son, si así se habla, así hablo yo, así se habla, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegué aquí a Estados Unidos, hace 7 años, a trabajar en UNAM Chicago, em, en la UNAM, uno de los servicios que ofrecemos son cursos de español en diferentes contextos para educadores, para Voces del profesores. Ay, Español es un programa producido por UNAM. disculpen. Cursos para profesionales de la salud, para trabajadores sociales, etc. Entonces, cuando nos piden un curso de español, pues vamos, nos reunimos con las personas que nos están pidiendo el curso para entender qué necesitan, ¿no? Normalmente son hablantes muy competentes de español porque las reuniones se llevan a cabo en español y nos explican sus necesidades en español y por qué quieren el curso y qué tipo de herramientas quieren. Pero con toda frecuencia acabábamos en las lágrimas. A los sentimientos de vergüenza, a los recuerdos dolorosos de la infancia, donde en la escuela o con la familia se les reprimía por hablar de un modo o de otro, o hablar o no hablar una lengua. Entonces, en una palabra me encontré con un tema de salud mental. Y en este contexto, al año de haber llegado a UNAM Chicago, el director, aquí presente, Javier Laguna, y el presidente de Spanish Public Radio, que ahora se llama Hispanic Public Media, que es una radio por internet,
me propusieron hacer un programa de radio. Bueno, fue idea de Javier, que teniendo una estación de radio alojada en nuestras instalaciones, pues hiciéramos un programa de español. Creo que la idea de Javier era más, pues un programa sobre el español, el buen español, de dónde vienen las diferentes palabras, etcétera. Pero yo lo quise convertir en un espacio más bien de análisis y de divulgación sobre la realidad del español en los Estados Unidos y sobre este tipo de circunstancias a las que me estaba enfrentando. Entonces, se conformó como un programa de divulgación para un público general a través de entrevistas con especialistas universitarios o líderes comunitarios o culturales, 2 segmentos de 15 minutos, una conversación muy breve, en donde abordamos temas principalmente de enseñanza, aprendizaje, certificación de la lengua, pero también de identidad cultural, de expresiones artísticas, de variedades geográficas del español, de traducción, diccionarios, lenguaje con perspectiva de género y muchos temas más. Bueno, preguntas como, ¿por qué en un museo en Chicago deciden migrar al bilingüismo y poner todas sus cédulas del museo en español y en inglés? ¿Por qué en una escuela deciden adoptar un programa dual? ¿Qué es el bullying lingüístico? ¿Qué es el sello de biliteracidad? ¿Qué retos enfrenta la radio en español en Estados Unidos? ¿Qué papel juegan las lenguas originarias de América Latina en la realidad de nuestra lengua? ¿Qué opinan los especialistas sobre el lenguaje inclusivo? ¿Cómo enseñar a los hablantes de herencia? ¿Qué investigaciones se hacen sobre el español en Estados Unidos? ¿Qué perspectiva tienen en América Latina sobre el español que se habla en este continente? ¿Qué pasa en el ámbito de la traducción legal o médica? ¿Por qué se necesitan servicios psicológicos en español? ¿Qué es el Spanglish y por qué nos preocupa tanto? ¿Por qué unas personas dicen castellano en lugar de español? ¿Por qué no se ha declarado al español como lengua oficial en países como México? ¿Qué tienen que decir los filósofos, psicólogos, sociólogos y lingüistas sobre la realidad del español en los Estados Unidos? ¿Qué ventajas y desventajas tiene hablar español en casa con niños que deben asistir a la escuela en inglés? ¿Quién hace los materiales didácticos con los que enseñamos el idioma y cómo los hacen? ¿Cuáles son los mecanismos de certificación de lengua disponibles? ¿Qué recursos hay para los niños? ¿Qué aporta la vida artística y cultural en español a la vitalidad de la lengua y las comunidades en este país? ¿Cómo incentivamos la preservación de la lengua? Son algunas de las muchas preguntas que abordamos en esta primera serie de 100 programas, de 100 podcasts que hicimos. Bueno, podcasts, pero también se hicieron videos, excepto el número 1, todos los demás tienen un video. Y ahorita voy a hablar más de eso, pero les voy a presentar un videoclip que hicieron unos estudiantes de Servicio Social de la UNAM sobre los 10 programas más vistos de Voces del Español, porque cuando llegamos así dijimos, bueno, pues vamos, los temas que se abordan son los temas que me parecieron relevantes, pero pues uno nunca sabe lo que la gente finalmente... Los más vistos en YouTube, no, que no es lo mismo que, porque también está en Spotify, está en podcast, etcétera, y ese contenido no lo tengo, pero por lo menos aquí podemos tener una idea. Chicago y conducido por la doctora en lingüística Erika Erdely, que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Festeja su emisión número 100. Estos son los 10 programas más escuchados de la serie. En el 10º lugar, el capítulo ChatGPT para generar textos en español. Entrevista con el doctor Arturo Erdely de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán sobre el uso de ChatGPT para generar diferentes tipos de textos en español. En el 9º lugar se encuentra Raza y etnicidad de los latinos en Estados Unidos. En él, la doctora en lingüística Erika Erdely nos presenta una entrevista con el profesor de la Universidad Loyola en Chicago, Cristian Paredes, sobre categorías étnico-raciales asociadas a los hispanohablantes en Estados Unidos y Latinoamérica. En el 8º lugar, Panorama actual de las lenguas indígenas de México. Una conversación con el maestro Javier Cuétara Priede, profesor del Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM, sobre el panorama actual de las lenguas indígenas de México. En el 7º lugar, la palabra güey.
En este episodio, la maestra en lingüística Aída Espinosa nos platica sobre el origen e implicaciones cognitivas de la palabra güey. En el sexto lugar se encuentra Enseñanza del español como lengua heredada en Harvard. En él toma lugar una entrevista con María Luisa Parra Velasco, de la Universidad de Harvard, quien es psicóloga por la UNAM, además de maestra y doctora en lingüística hispánica por el Colmex. En el quinto lugar, cumplidos y piropos en el español mexicano. ¡Qué guapa te ves! Los cumplidos en el cine mexicano. Conversamos con la doctora en lingüística, María Reyes, sobre su investigación acerca de los cumplidos y su diferencia con los piropos, elogios y halagos. En el cuarto lugar se encuentra Identidad Latina y Lengua Española en los Estados Unidos. Una entrevista con Rubén Ruiz, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, sobre el papel de la lengua española en la construcción de la identidad latinoamericana y de los latinos en los Estados Unidos. En tercer lugar, lenguas indígenas de México y su visión del mundo. En este programa de Voces del Español, la doctora en lingüística Erika Erdely y su invitado, el doctor Ricardo Maldonado, nos ofrecen un amplio panorama de lo que son las lenguas indígenas. En un muy merecido segundo lugar, tenemos el capítulo Género gramatical y sexismo en el español. ¿Es sexista la lengua española? La doctora Carmen Curcó, coordinadora del posgrado en lingüística de la UNAM, nos explica cómo. Y en el primer lugar se encuentra bullying lingüístico en Estados Unidos. ¿Qué es y a quién afecta más? La doctora Kim Potowski de la University of Illinois a Chicago nos explica más sobre este tema en esta edición de Voces del Español. Bueno, no voy a entrar en el tema de por qué unos temas fueron más populares que otros. Tiene que ver con muchas cosas, con la divulgación que se hizo. La doctora Potowski puso el video en su página web, entonces se ha seguido alimentando, se ha seguido divulgando. Entonces todo tiene que ver con eso. Pero bueno, una de las cosas que es importante es que pues no es nada más hacer las entrevistas y publicarlas en una red. Se requiere de estrategias institucionales para la divulgación. Entonces, pues se requiere tener una imagen, una estructura, un objetivo claro, un público identificado y una variedad de medios de distribución. Todas las entrevistas, casi todas, fueron grabadas y después con postproducción por parte de un especialista en radio pública y pues enmarcadas en estas dos instituciones, la UNAM Chicago y Hispanic Public Media. Y bueno, hicimos diferentes esfuerzos, como pudieron ver quizás en las imágenes, en donde hicimos, bueno, no sé si lo vieron por ahí, pero bueno, por ejemplo, el repositorio de podcasts en Spotify con la imagen, las descripciones de cada capítulo y la información general. También creamos nuestra mediateca digital en nuestra página web, donde se ponen los repositorios, no solo de este programa, sino de todo lo que pone la UNAM, y bueno, irse conectando con otras plataformas de difusión, como toda la UNAM en línea, que tenemos en la universidad para esto. Entonces, bueno, es un trabajo institucional y que, pues, bueno, a mí me dio personalmente grandes satisfacciones, por supuesto, la oportunidad de conocer a personas entrañables con las que he podido desarrollar colaboraciones interinstitucionales, pues, como ha sido el caso de las profesoras que he conocido de aquí. Nayeli está presente, fue una de las entrevistadas, María Luisa, toda la gente que ha participado. Pero también una de mis grandes satisfacciones, le decía a la doctora Compañía esta mañana, es que me he enterado por diferentes medios que profesores de high school los han utilizado en sus clases para tratar algún tema, abordar algún tema con sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, la idea de este programa fue pues darle una voz pública a quienes hacen investigación en las universidades sobre lengua, a especialistas, a líderes culturales o comunitarios, para que sus saberes pues llegaran a más personas y para que las inspiren. En este tiempo en que lo digital puede ser un espacio de aislamiento, pero también un espacio de encuentro, este programa eligió detenerse a conversar. No es fácil en 2 segmentos de 15 minutos
llegar a un mensaje, pero siempre intentamos con cada entrevistado 1 o 2 mensajes. Eso es todo lo que se puede hacer en 30 minutos, ¿no? Y conversar no solo para informar, sino para generar comprensión, reconocimiento y comunidad. Entonces termino diciendo que veo en esta actividad de conversación y divulgación una forma de afirmación cultural y también una forma de futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Erika. No, fíjese, la voy a invitar a que se siente aquí, igual que a Gerardo, para una breve ronda de preguntas en la que también me gustaría que en la pantalla pudiéramos ver a nuestras ponentes de la primera presentación, si lo consigo. No lo consigo. Please, could you give me a hand? I'd like to I'd like to pin the Zoom so that they can see the speakers from our first presentation. Perfecto, estupendo. Ahora vemos también a Ana y Ángela. Perfecto, estupendo. Pues lo dicho, abro la ronda de preguntas y ya veo que hay una. Paso el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por sus charlas a todos, a las 3 comunicaciones. Yo tengo 2 preguntas y las voy a hacer una detrás de otra. Una es para Ana y Angélica y la otra es para Gerardo. Y van más o menos por el mismo lado, pero la voy a adaptar porque son diferentes charlas. Entonces, para Ana y Angélica, las felicito, me encantó, me parece muy estimulante el trabajo que hicieron con los estudiantes y me da muchas ideas para mis próximos cursos, en particular el que voy a enseñar ahora en el otoño. Entonces voy a ir a ver su Padlet, muchas gracias, su proyecto de colaboración. Y la única, digamos, reserva con la que me quedo o temor antes de poder implementar esto es, ustedes dicen que hay ciertas actividades en las que no está permitido el uso de la inteligencia artificial o que lo tienen restringido y otras en las que sí. ¿Y ustedes cómo se aseguran de que los estudiantes en realidad sí nada más usan la inteligencia artificial en donde ustedes les dan permiso y no en lo demás? Esa es el miedo con el que me quedo, ¿no? Porque he tenido así experiencias muy, digamos, decepcionantes con mis propios estudiantes que cuando quiero ser muy abierta y flexible y sí, no sé qué, vienen y termino calificando el trabajo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces eso es muy decepcionante. Y para Gerardo algo semejante, ¿no? Que me parece también súper estimulante y hasta un poco desestabilizador toda esta idea de la intertextualidad tan radical y la manera en que lo presentas que me parece exigente para un estudiante de licenciatura y heritage speaker sobre todo, ¿no? Que no tienen ese bagaje cultural, no lo tienen. Y el problema con el que me he enfrentado allí es que hay una sobrevaloración de lo que producen los algoritmos y la inteligencia artificial, al grado que ellos no son capaces de valorar su propio trabajo, sino que siempre es mejor lo que hace la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo hacemos que den ese salto y que sean críticos de la inteligencia artificial y que valoren mejor su trabajo cuando tienen tan pocas herramientas? Listo, esto. Bueno, si queréis, puedo añadir algo y vamos sumando. Sí, la verdad es que es difícil y se nota cuando los estudiantes utilizan o no ChatGPT porque no son conscientes de que nosotros como instructores que estamos todos los días con ellos sabemos qué nivel de lengua tienen y cuál no. Entonces utilizan palabras que ni Cervantes utilizaría, ¿verdad? Utilizan tiempos verbales que no se utilizan a diario. Entonces como que sabemos muy bien y creo que, bueno, en nuestro caso, en nuestros cursos, nosotros solo calificamos aquella gramática, vocabulario, etcétera, que hemos visto en clase. Entonces, por ejemplo, en los módulos de gramática, si estamos viendo, yo qué sé, el presente continuo, el pretérito y los reflexivos, solo vamos a calificar, perdón, mi gata, solo vamos a calificar esos errores, digamos
y no nos centramos tanto en corregir otras cosas. Entonces los estudiantes están como más cómodos y se atreven a cometer, o no a cometer, sino a tomar más riesgos, sabiendo que si lo hacen mal no pasa nada, porque no es el tema de la calificación. Entonces buscamos que sean más honestos. Y luego, por otro lado, creo que dándole más rienda suelta a esta actividad que ha hecho Angie en su clase, creo que eso les ha quitado la espinita de poder utilizar ChatGPT, porque de todas maneras lo van a hacer de una forma más creativa, más honesta. Y ahora estamos poniendo en marcha un curso online en verano de Español 33, en el que vamos a abordar más el uso de la inteligencia artificial de una forma más específica, más como esto es lo que sí podemos hacer, esto es lo que no, que se considera plagio. Entonces hacer como ciertas actividades y recorridos de pensamiento crítico con ellos, creo que eso les va a ayudar a saber qué es lo que pueden o no, y alguno pues puede ser que se nos escape, pero por lo menos en ellos está. Angie, ¿quieres? Sí, me queda un minutito, solamente quería agregar que tal vez este temor no es solo el temor asociado al Latin Collab o a nuestras clases, tal vez es el que tenemos todos como humanidad, en qué momento podemos saber si es ChatGPT o son nuestros estudiantes. Entonces, en el día 1, por lo menos en este trimestre de la primavera, lo primero que hicimos fue que partiéramos de la base de que todos sabemos qué es ChatGPT o las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Tuvimos estudiantes que nunca lo habían usado, como otros que pasaban 8 horas utilizando herramientas con inteligencia artificial específicamente para la universidad. Entonces, esas personas muy pro en temas de inteligencia artificial casi que trabajaron con los que nunca habían trabajado, como para que todos tuviéramos el mismo conocimiento. Y hicimos unas declaraciones y que en cada tarea tienen una declaración si utilicé o no inteligencia artificial y cómo lo utilicé, para poder tener un poco más de conocimiento. Tenían tareas en las que tenían el uso libre y otras donde estaba restringido. Pero finalmente para lo que hacemos en el Latin Collab es capacitar, hacer workshops, darles herramientas y que ellos se sientan muy libres de crear, editar o trabajar también con herramientas y se sienten más cómodos, porque aquí lo que estamos como promoviendo es el impacto que estas transformaciones y sentido de comunidad van a llegar a esas diferentes comunidades locales de Davis. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, mis disculpas, Angélica, que en una ocasión creo haberla llamado Ángela por error. Lo siento mucho. Y lamentablemente solo tenemos tiempo para una última pregunta que se ha formulado por Zoom por parte de nuestro amigo Eric Garabaya y ponente en el día de ayer para la doctora Erdely, que es ¿con qué frecuencia se publican nuevos episodios del podcast? No sé si lo mencionó en su presentación, pero si nos lo pudiera No lo repetir. mencioné. En un inicio empezamos cada semana, después cada 15 días y después cada mes, porque es mucho trabajo y tenemos muchísimas otras cosas que hacer también, ¿verdad? Sin duda. Entonces, realmente llegué a los 100 programas en el lapso entre el mediados de 2019 y mediados de 2024, con la pandemia de por medio, que fue muy interesante porque fue de los programas que no tuvo ningún tipo de interrupción por su naturaleza digital, ¿no? Entonces, era la frecuencia nada más. Sí, estupendo. Sí, y Muchísimas después gracias. se han hecho nuevas reproducciones o nuevas invitaciones en las redes sociales a escuchar ciertos capítulos dependiendo de a veces ciertos temas. Por ejemplo, cuando estábamos en el mes de la mujer, pues entonces hablamos algo sobre el lenguaje, cómo se diferencia entre los sexos, cosas así. Estupendo, pues muchísimas gracias. Y en este punto, bueno, invito a nuestro público presencial a un pequeño descanso y doy las gracias a nuestros ponentes por vía telemática. Un aplauso.